Soy el doctor Marco Villalbazo. Tengo el honor de ser el profesor titular y coordinador del Diplomado de Educación Terapéutica en Diabetes, que lo generamos con toda la energía y los deseos de transformar a profesionales de la salud, el Instituto Nacional de Educación Médica Continua y Obedit Reeducación en Salud. Los queremos invitar a ser parte de la tercera generación de este diplomado. Para ponernos en contexto, es importante ubicar que el tratamiento tradicional de la diabetes ha fracasado. ¿En qué me baso? Es muy sencillo. Recuerden que en el año 2017 se determinó como una emergencia epidemiológica a la diabetes por haber tenido más de 100,000 muertes en el año 2017. No se generó ningún cambio, también vino COVID, pero resulta que para el año 2021 ya no eran 100,000 muertes, ya eran más de 140,000 muertes por año, en el cual el certificado de defunción dice causa que llevó a la persona a la muerte, la diabetes. Quiere decir que si no cambiamos lo que estamos haciendo, pues esto va a seguir siendo algo cada vez más catastrófico. 140,000 muertes en el año 2021 por diabetes, quiere decir más de 16 muertes por hora. México es un país muy grande, pero son datos escalofriantes. Es importante recordar que esto representa un gasto enorme para la persona que vive con diabetes, su familia, para la sociedad, para el Estado, independientemente de las grandes complicaciones crónicas con las discapacidades que puede generar cuando se encuentra mal controlada. Para esto debemos de influir con educación en diabetes. ¿Qué significa? La educación en diabetes es un parámetro de cambio para dar una vuelta al volante, un cambio de timón a este destino de las personas que viven con diabetes. Quiero decirles que en la ENSANUD 2018, 10.3% de la población adulta se sabía con diabetes. Para ENSANUD 2022 creció a 12.6% de la población adulta que se sabe con diabetes. Imaginen ustedes 2.3% más en 4 años. No se hizo algún cambio en la prevención y control de la diabetes. No se ha instaurado la educación con diabetes aún. En esta ENSANUD 2018 se intervino porque ya se les hicieron prueba a algún porcentaje pequeño de las personas que se entrevistaban para ver si realmente vivían o no con diabetes. Y de ellos, 12.6 ya sabían que vivían con diabetes, no se les hizo nada. Pero de los adultos resultó que 22.1% viven con prediabetes, quiere decir, tenían una glucosa en sangre entre 100 y 125 en ayuno. Y no lo sabían. 22% de las personas con diabetes de los que se buscó, y personas que no sabían que vivían con diabetes ni con prediabetes, resulta que 5.8 vivían ya con diabetes y no lo sabían. Su glucosa en ayuno, ARRI 200 o más, diagnóstico de diabetes. Por eso se dice que personas con diabetes para el año 2022 eran 18.4% de la población, 5.8% no lo sabían. Cuando no se actúa con educación, el problema es que hay 75% de las personas que viven con diabetes mal controlada, ya que tienen una hemoglobina glucosilada arriba de 100. Es importante saber que la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. No se va a curar. La genética no la podemos cambiar, pero una enorme cantidad de factores de estilo de vida, actividad, socioculturales, emocionales, se pueden modificar, y con eso es donde influimos en la educación en diabetes para modificar el destino que tiene actualmente la diabetes. Este diplomado de educación terapéutica en diabetes es para ti
Lo que yo les puedo comentar es, si ustedes no sienten confiados, no se sienten confiados en sus conocimientos y experiencias en los siguientes temas en diabetes, este diplomado sería para ustedes. ¿Cuál es el diagnóstico de esta condición de vida? ¿Cuáles son los objetivos de control? ¿Conozco cuál es la fisiopatología de la resistencia a la insulina para yo poder apoyar al paciente? ¿Cuál es la diabetes gestacional? ¿Y cuál es la diabetes en el embarazo? La diabetes previa, que ya tenía la persona y se embaraza, o la que se desencadena por primera vez durante el embarazo. Sus diferencias, sus tipos de control. ¿Cómo está mi conocimiento? ¿Cómo está mi experiencia en el monitoreo de glucosa, en el monitoreo continuo de glucosa? ¿Cuál es mi conocimiento y experiencia con la farmacología, con todos los medicamentos que hay para la diabetes, los nuevos medicamentos análogos GLP-1, los inhibidores SGLT2, que son medicamentos muy interesantes? ¿Cuál es mi experiencia, mi conocimiento sobre las insulinas, su farmacodinamia, su técnica de aplicación? ¿Cuál es mi capacidad para ayudar al paciente a controlar la hipoglucemia? Enseñarle a prevenir la hipoglucemia. ¿Cuáles son los diferentes tipos de emociones con lo que nos podemos enfrentar al paciente? ¿Lo podemos actualmente ayudar a superar sus duelos? ¿Conozco yo sobre el conteo de hidratos de carbono, la actividad física adecuada en cada persona con sus complicaciones? Si ustedes sienten que sus conocimientos y experiencias en estos temas y muchos más no son lo suficientes, pues este es diplomado para ustedes. Educación terapéutica en diabetes. En nuestro diplomado, ustedes aprenderán a manejar muy bien los 7 comportamientos del autocuidado en diabetes de la Asociación del Cuidado de la Diabetes y especialistas en educación. Comer saludable, mantenerse activo, el automonitoreo de glucosa, toma o aplicación responsable de medicamentos, los retos cotidianos, reducir riesgos, complicaciones y la actitud positiva. Nosotros conoceremos muy bien estos 7 comportamientos del autocuidado para a su vez poder transmitir estos conocimientos e información a nuestros pacientes. La educación terapéutica en diabetes nos ayuda, uno, para que los educadores podamos apoyar al paciente a comprender su enfermedad, a que obtenga conocimientos, a que desarrolle habilidades. Le enseñamos al paciente a vivir bien con diabetes, a superar sus duelos, mejorar conductas, que es la base de la educación, ayudar a que los pacientes mejoren conductas y actitudes. Ayudamos a que el paciente tome decisiones informadas y muchos etcéteras. El educador en diabetes establece junto con el paciente los objetivos de control, los objetivos de aprendizaje. Es parte del grupo interdisciplinario. No sustituye al médico, al nutriólogo, al endocrinólogo, al psicólogo, no. Ofrece educación en diabetes. La intervención de los educadores en diabetes puede ser antes de que la diabetes se presente, ayudando cuando hay sobrepeso, obesidad, cuando ya se presentó la diabetes y cuando ya tiene complicaciones. Puede ser preventiva, terapéutica y en momentos de crisis, como por ejemplo en hipoglucemia. Favorece la autoeficacia, que el paciente se sienta confiado en sus conocimientos, que sepa hacer lo que deba de hacer en el momento adecuado. Es ir transmitiendo la capacidad del control de su enfermedad al paciente, irlo empoderando gradualmente, ya que la diabetes es una enfermedad de autocontrol. ¿Ok? Llega a acuerdos con el paciente. El educador en diabetes no obliga, no impone, llega a acuerdo con el paciente y educamos en el autocuidado. Hay un gran intelectual en la educación brasileño, ya falleció, es Paulo Freire. Y a nosotros nos encanta en nuestro diplomado lo que él decía: por una educación que nos enseñe a pensar, no a obedecer.
Y un educador en diabetes debe de enseñar a los pacientes a pensar. Créanme que con eso cambian muchas cosas. Nuestro diplomado, invitación formal. Iniciamos 3 de octubre del 2024. Es un diplomado a distancia, pero tiene sesiones en vivo los jueves de 4 de la tarde a 8 de la noche. Es muy recomendable que nuestros alumnos participen activamente en las sesiones en vivo. Cuando no lo puedan hacer, nuestras sesiones van a quedar grabadas en la plataforma para que la puedan ver y repetir y verlas las veces que lo deseen. 13 de nuestros 17 profesores son educadores en diabetes, nutriólogos, psicólogos, médicos, especialistas, pero es bien importante que para poder generar nuevas y buenas, de excelencia, generaciones de educadores en diabetes, pues los profesores debemos de ser educadores en diabetes. ¿Quién nos avala? Nos avala el Instituto Nacional de Educación Médica Continua y OBEDID, Reeducación en Salud. Es importante, como profesionales de la salud, agregar a nuestras herramientas terapéuticas la educación en diabetes. Seamos nutriólogos, psicólogos, médicos, no importa. Agregar la educación en diabetes genera cambios formidables en el control de los pacientes y sobre todo genera una práctica profesional más completa y significativa. ¿Dónde podemos tener información? Bueno, en nuestra página de internet www.inemec.edu.mx, en los teléfonos de la oficina 55 52 43 75 38 al 40 y en el WhatsApp, que es la vía de comunicación ahora más sencilla, que es el 55 6802 3884. Nos vemos pronto.